ciclo de Ciencias Espaciales en la Facultad de Ciencias. Hoy tenemos con nosotros el doctor José Valdés Galicia, quien fue de hecho estudiante aquí en la Facultad de Ciencias y después hizo sus estudios, su doctorado en Imperial College en Londres. Su tema siempre fueron las partículas más energéticas que hay, que son los llamados rayos cósmicos, y hoy les va a platicar de esto. El doctor Valdés fue 8 años también director del Instituto de Geofísica, ¿no? De donde somos todos nosotros, que les estamos dando conferencias aquí. Creo que les espera una bonita plática. Si tienen alguna pregunta, háganla de inmediato después que sus pares. Y una invitación cordial, como siempre, los estudiantes que quieran colaborar con investigadores en nuestro departamento, que es de Ciencias Espaciales, son bienvenidos a cualquier nivel, servicio social, tesis a cualquier nivel, están más que bienvenidos, ¿no? Nos encontramos en el Instituto de Geofísica, en dos edificios, de hecho, uno es de Geofísica de Paraguay, otro es de Ciencias de la Atmósfera. Pero ahorita con el doctor Valdés. Gracias, primos. Me quitaste el Francisco y no se vale, ahora está de moda el Francisco, ¿no? El Papa es Francisco, ¿no? Hay que presumirlo. Bueno, ese es mi nombre, es el título de la charla. Y bueno, aunque no vean, no se puede prender algo ahí atrás o algo así, porque sí. Está muy oscuro, ¿no? Yo nomás le estoy dando la conferencia. Esa está bien. Con esa, mira. Y yo creo que bien acá, ¿no? Sí. Pues les decía que ahí donde están y donde han estado toda su vida, desde que nacieron, desde a sus papás, a sus abuelos y a los dinosaurios, desde que existe la Tierra, llegan aquí 100 partículas por metro cuadrado por segundo. Ahí los están atravesando, ustedes no saben. Esa es, por eso se llama así, es una lluvia que llega del cosmos. Y es una lluvia que se manifestó desde hace muchos años. En el siglo VI antes de Cristo, la historia esta que ustedes han de haber hecho los experimentos en la prepa, por ahí en la secundaria, ¿no? Que se frota uno el cabello con una barrita de vidrio y eso atrae pequeños pedazos de papel, o con ámbar, ¿no? Y había ese es el fenómeno con el cual se empezó a manifestar la electricidad en el mundo. Y lo que se daban cuenta es que esa propiedad de repente la perdían, ¿no? O sea, esa alma de la que hablaba Tales de Mileto, que fue el primero que hizo experimentos sistemáticos en esto, pues perdían el alma. Había el ámbar, el vidrio, tenían alma y luego la perdían. Pero nunca supieron por qué. Unos 15 siglos después, casi 22 siglos después, Coulomb, el que ustedes conocen por la ley de Coulomb, que midió cómo se atraen o repelen las cargas, pues hacía estudios de conductividad en el aire y también hablaba de una corriente oscura, una cosa que no lograban entender, de una conductividad en el aire. O sea, había algo en el aire que conducía la electricidad y no sabían. Bueno, la respuesta vino hasta inicios del siglo pasado. Y este es un ejemplo de cómo fenómenos que están ahí y que hay manifestaciones no se pueden entender cabalmente si no hay un desarrollo de la tecnología. Tuvo que desarrollarse la tecnología, tuvo que ser, pues a inicios de la segunda revolución industrial, cuando empezaron a existir unos aparatos que se llaman los electroscopios, que muy probablemente ustedes hayan trabajado con ellos o aquí, o en la prepa, o en algún lugar. Son esos bichitos redondos, generalmente son que uno también tiene un émbolo y una rueda y uno los puede cargar también frotándose. Y las alas se separan y eso me dice que está cargándose, a veces tienen alas de oro, de plata, de un material muy conductor, y esos aparatos empezaron a existir hasta finales del siglo XIX, principios del siglo pasado, y
pues ahí se dieron cuenta de que estos electroscopios se descargaban. Y es el tiempo donde se descubrieron los rayos catódicos por Thomson, donde se descubrió la radiación alfa, y lo que les decía, un gas encerrado en un recipiente se ioniza. Llenaban este recipiente, este electroscopio, con cualquier tipo de gas, podía ser aire, podía ser neón, podía ser argón, podía ser... Y lo que veían es que se ionizaba, había cargas ahí, y entonces empezaron a buscarle, no, pues debe ser radioactividad, y debe ser la radioactividad del suelo o la radioactividad del edificio. Hubo quien se subió a montañas, se subieron a la Torre Eiffel a hacer el experimento, hicieron muchísimos experimentos, pero fue hasta 1912 que este señor Victor Hess, quien después se llevó el premio Nobel, se subió en una góndola, en un globo aerostático, y hizo como 7 o 8 excursiones, y al final de sus experimentos no pudo concluir más que había un origen extraterrestre. O sea, estas cargas, esta cosa que había ahí que aumentaba la conductividad del aire, era de origen extraterrestre, que eso era lo que estaba ionizando. Y bueno, le llamaban la Ultrahohengammastrahlung, ¿no? Es en alemán algo así como la radiación potente ultrapenetrante. Fue hasta 1926, si se fijan, de 1912 a 1926 hay 14 años en donde había todo un debate y la gente no se lo creía. Y Millikan, el que midió la carga del electrón, también anduvo metido. Piensen en cualquier físico famoso del siglo pasado, ese anduvo haciendo experimentos o haciendo teorías alrededor de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos fueron la papa de la física, al menos durante la primera mitad del siglo pasado. Fermi estuvo metido en eso, desde luego. Muchos otros, del que se les ocurra. Compton, en fin, hay varios que hicieron contribuciones importantes. Y Millikan fue el que los bautizó, él fue el que le puso que eran rayos cósmicos porque pensaban que era radiación gamma. Hoy sabemos que no, hoy sabemos que son protones y núcleos de elementos más pesados, pero aquí estaba el debate en 1926-27 entre si serían protones o electrones. Y en fin, este es Victor Hess, ahí está en su góndola, y del libro de donde le saqué esta foto decía que era antes del viaje, perdón, que era al regreso del viaje. Yo digo que es antes. Imagínense lo que es subir hasta 10 kilómetros de altura sin oxígeno, sin manera de taparse del frío que hace ahí y demás. Debe haberse bajado mucho más maltrecho que eso, ¿no? Ahí se le ve muy contento y demás. Yo creo que estaba despegando, ¿no? No estaba. Y ahí está una foto de uno de los globos, de uno de los tantos viajes que hizo Millikan. Bueno, y ahí están los resultados. Hess. Estos son los primeros resultados de Hess. Esto está normalizado, y ahí está la altura, 2, 4, perdón, esto debería decir 6, pero dice 0, son 6. Y llevaba 2 cámaras de ionización, la cámara 1 ya está clarísimo, ¿no? Cómo sube. Después, en 1913 y 1914, un señor que se llama Bethe y otro Kohlhorster, que eran alemanes, hicieron otros experimentos y confirmaron. Ellos fueron más arriba, ¿no? Ellos fueron más allá de los 8 kilómetros hasta los 12 kilómetros. Entonces esto se confirmaba cada vez más. Y ya en años más recientes, por ahí de los 30, los 40, estos son kilómetros, y si se fijan, el número de coincidencias o el número de iones, o sea, las partículas que hay ahí ionizadas, sube, y por ahí de los 10, 12, 15 kilómetros tiene un máximo y luego baja. Y si nos vamos todavía más afuera, que es esta gráfica, lástima perdón que estas están al revés, pero aquí estamos yendo de abajo para arriba. Ah, no, está bien, esta también va de abajo para arriba. Esta también sube, tiene un máximo, baja, y luego es una constante. Estos son 100 kilómetros, hasta 150 kilómetros, más allá de la ionosfera de la Tierra. Está raro, ¿no? Uno esperaría, lógicamente, que esto subiera y subiera y subiera y subiera y subiera. Si vienen de afuera, pues cada vez hay más allá afuera, ¿no? Pero no, resulta que sube, llega a un máximo y luego baja. ¿A alguien se le ocurre por qué es eso?
El campo magnético tiene algo que ver, pero aquí lo que más tiene que ver es la atmósfera. O sea, los rayos cósmicos vienen de fuera. Supónganse que de repente se alocan ustedes y se meten en el periférico en sentido contrario. Entonces ahí van en el periférico y vienen un chorro de carros frente a ustedes, ¿no? Pues van a poder esquivarlos, pero va a llegar un momento en que va a ocurrir. Pues van a chocar, ¿no? Y si los carros fueran menos sólidos, si ustedes chocan y dan un choque muy fuerte, vienen en un Torton, en un camión de esos, ¿qué le va a pasar a ese otro coche? Se va a romper en pedacitos, ¿no? Bueno, ahora piensen que un rayo cósmico es ese Torton que trae un chorro de energía y llega a la atmósfera cada vez es más densa, hasta que llega un momento en que ¡pum!, le pega a una molécula de nitrógeno, de oxígeno, nitrógeno, que es lo que más hay. ¿Qué le va a pasar a esa molécula de nitrógeno? Se va a romper. Hay una colisión nuclear y hay colisiones nucleares, se rompen y entonces pues esa genera muchas partículas más, y si esas partículas tienen suficiente energía van a chocar con otros átomos, con otras moléculas de hidrógeno o nitrógeno y van a romper otras, ¿no? Y así van a ir rompiendo. Pues sí, ahí viene el rayo cósmico muy contento, ¡pum!, de repente empieza a chocar y pues cada vez hay más partículas, ¿no? Hasta que llega a un máximo y empieza a decrecer. ¿Por qué llegará a un máximo y luego empieza a decrecer? A ver, yo traigo un chorro de energía. Esa energía, pum, le pego un nitrógeno, lo rompo, ¿no? Salen 3, 4 pedazos. La energía que traía ese rayo cósmico, si fueron 4 pedazos, se dividió entre ¿cuántos? Entre 4, ¿no? Y luego esos 4 generan otros 4 a su vez, pues ya se dividió entre 16. Entonces, la energía que va teniendo cada una de esas partículas de ese chubasco, de esa cascada de rayos cósmicos que se va formando, es cada vez menos. Hasta que, ¿qué pasa? Es que cuando chocan ya les vale gorro a los otros, ¿no? Ya no pueden generar más partículas y ahí está el máximo, como a 11, 12 kilómetros de altura, ahí se da el máximo porque la energía ya se distribuyó y entonces empiezan a decaer. Esto es... eso es lo primero que se aprendió en años, que había una cascada de rayos cósmicos. Y este es un experimento que a mí me gusta, del que me gusta platicar, porque es un experimento padrísimo. Millikan era de los pocos que no estaban convencidos de que estas partículas venían de fuera, entonces le ocurrió un experimento para hacerlo en 2 lagos. El lago Muir, que estaba a 3.500 metros sobre el nivel del mar, más o menos el Nevado de Toluca. Se han subido al Nevado de Toluca, se han dado cuenta que ahí hay un lago grandote, ¿no? Bueno, se han dado cuenta que el experimento lo hacemos en el Nevado de Toluca y ahí medimos cuánta radiación es de esta ionizante está llegando. Y luego otro lago, el lago Arrowhead, que está como a 2.560 metros, que es como Toluca, más o menos, ¿no? Toluca está creo que a 2.400. Y si calculamos la densidad del aire, la diferencia más o menos de 1.000 metros que hay entre esto y otro, con la densidad del aire, y la comparamos con la densidad del agua, esos 1.000 metros de aire equivalen a 2 metros de agua. Entonces, ¿qué dijo Millikan? Bueno, si yo pongo aquí mis electroscopios a 2 metros de profundidad, la cantidad de radiación que yo tenga, si estas partículas vienen de fuera, pues la cantidad de materia que atravesaron a 2 metros de profundidad aquí es la misma cantidad de materia que atravesaron en la superficie de este otro lago. Entonces lo que yo cuente en la superficie de aquí debe ser lo mismo que cuento a 2 metros de profundidad acá, en este otro lago. Y si me voy 4 metros, pues me voy 2 metros acá y así. Y hizo el experimento como hasta 10 metros de profundidad. ¿Y qué creen? Pues le dio lo mismo. Le dio lo mismo. Entonces, este fue el experimento que corroboró que realmente los rayos, con el que ya todo el mundo, el último de los no convencidos, se convenció. 14 años tardó. Y así es la ciencia, ¿eh? Uno tiene que hacer experimentos y experimentos y más experimentos hasta que no hay duda de que el asunto... Después
la bronca era, bueno, sí, ok, vienen de fuera. ¿Y qué son? Ya para ese momento se conocían las partículas alfa, los electrones, los protones, los rayos gamma. Entonces, ¿qué son? ¿Son gamas o son partículas cargadas o qué son? Entonces se hicieron muchos experimentos. Lo que había ahí, y es lo que está representado aquí por estas bolitas, eran contadores Geiger-Müller. Si ustedes son físicos y ya llevaron física moderna, por ahí se hacen experimentos con contadores Geiger-Müller. O si alguna vez han estado enfermos del hígado y les han hecho un amagrama del hígado, también les han puesto un contador Geiger ahí. Son tubitos que miden la cantidad de radiación. Entonces hagan de cuenta que lo están viendo de canto, es un tubo así y están viéndolo por acá. Entonces, ¿cómo hago yo un telescopio de partículas? Pues pongo uno arriba y otro abajo y luego le pongo un circuito de coincidencias. ¿Sí? Si pasa por los dos, pues quiere decir que la partícula venía de ahí. Y venía en un cierto ángulo. Mientras más separe yo los dos detectores, más voy a estar apuntando a una región del cielo. Si están muy cerquita, pues la apertura es muy grande y conforme los voy alejando, la apertura va a ser cada vez más chiquita. Bueno, empezaron a hacer de esos bichos y luego para decidir si eran cargadas o no eran cargadas, si eran gamas o partículas cargadas, pues lo que hacían era ponerle shieldings, ¿no? Como protecciones, como metales que detuvieran la radiación. Y este es el experimento, el sumum de los experimentos de este tipo. Le pusieron una capa, bueno, aquí está un contador y otro contador. Entonces aquí tenía unas paredes de hierro y una caja de hierro y luego una caja de plomo de 4 centímetros. Pero además, aquí está visto de canto, aquí está visto de frente y esto está visto de canto, los dos detectores. Aquí le pusieron una barra de un material muy denso, tan denso como el oro es bastante denso. Entonces, y además hicieron el experimento en esos 30 y tantos, 33 por ahí, en el búnker del Tercer Reich, que era, pues se imaginan, el búnker del Tercer Reich pues era un edificio así construido con hormigón y demás, bastante protegido, entonces que iba a detener la radiación. Y lo que se dieron cuenta, o sea, hicieron el experimento primero afuera del edificio y luego lo fueron complicando, y lo que midieron ellos fue que la cantidad de coincidencias que había entre estas dos, si ponían los contadores fuera o dentro del edificio y con todas estas protecciones, la diferencia era nada más del 25%. O sea, con todo esto tenían el 75% de las coincidencias que tenían afuera del edificio. Entonces estaban frente a una radiación ultra penetrante, no había cosas, o sea, los rayos gamma no podían penetrar. Los rayos gamma con un detector suficientemente grueso, que sea más de medio milímetro, ahí se van muriendo. Entonces esto no podían ser rayos gamma, entonces eran partículas cargadas. Y luego, si son partículas cargadas, ¿cómo le hago para saber si son partículas cargadas positivamente o partículas cargadas negativamente? Y aquí entra en la historia un mexicano muy famoso, no sé si hayan oído hablar de él, el profesor Manuel Sandoval Vallarta. Por aquí hay un cuarto que se llama Sandoval Vallarta, ¿no? Debe haber algún auditorio. Bueno, si no hay aquí, en geofísica sí hay un auditorio dedicado a Sandoval Vallarta. Sandoval Vallarta es uno de los 2 únicos científicos mexicanos que están enterrados en la rotonda de los hombres ilustres, allá en el Panteón de Dolores. Bueno, a él y a un señor belga de nombre Lemaitre se les ocurrió, después de alguien que se llamaba Sterner, que trabajaba con las auroras boreales, que también son partículas cargadas, bueno, si los rayos cósmicos tienen que ser partículas cargadas para saber si son positivas o negativas, pues vamos a ayudarnos del campo magnético de la Tierra, del campo geomagnético. Porque si yo meto una partícula cargada positivamente a un campo magnético, no es lo mismo que si le meto una cargada negativamente. Y lo que se dieron cuenta después de hacer un chorro de talachas en unas computadoras que eran como del tamaño de esta tarima así, y que eran tan potentes como las laptops de hoy en día, como las tablets de hoy en día, pues tenían que dar cuerda con un cráneo así. Bueno, entonces hicieron cientos de miles de partículas
y se dieron cuenta que si las partículas eran negativas, había una zona hacia el oeste del punto de observación en donde las direcciones estaban prohibidas, y ahorita les digo cómo hicieron eso al ratito. Y si eran positivas, ese cono, esa región del cielo donde no podían llegar las partículas, apuntaba hacia el este. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer el experimento, ¿no? Y el experimento lo hizo Compton, el famoso Compton, que los que sean físicos saben bien de quién estoy hablando. Pero no lo hizo Compton, más bien lo hicieron los alumnos de Compton. Luis Álvarez, que luego se volvió famoso por la historia de la extinción de los dinosaurios y no sé qué, Luis Álvarez era estudiante de Arthur Compton. Y el experimento lo tenían que hacer en un lugar de latitudes bajas para que el campo magnético impidiera el paso de las partículas de baja energía. Solo partículas de alta energía, ahorita vamos a ver eso, llegan a latitudes ecuatoriales, y además en un sitio de montaña en donde tuviera suficiente, o sea, que no se absorbiera tanto al nivel del mar, ya llega muy poquita, pero conforme vamos subiendo sobre el nivel del mar llega más. Entonces, un lugar ideal para realizar el experimento era la Ciudad de México. Y aquí se hizo el experimento en un hotel que hoy ya volvió a recuperar su nombre, se llama el Hotel Genève, y está en la calle de Londres. Ahí, en la azotea de ese edificio, este señor Luis Álvarez y otro estudiante, con una carretilla de albañil, ponían una batería de contadores y los apuntaban para un lado, tomaban medición y luego los apuntaban para otro lado. Ahí estuvieron. Y lo que descubrieron es que los conos estos prohibidos estaban hacia el este. Entonces los rayos cósmicos eran partículas positivas. Un experimento importante que se hizo en la Ciudad de México. Bueno, ¿qué son los rayos cósmicos? Primero les hago el comercial. Lo que está ahí atrás es la estación de rayos cósmicos aquí en CEU, por ahí por veterinaria. Se han cruzado de la parte del circuito de facultades hacia acá, por ahí por veterinaria. Ahí está ese dicho. Bueno, los rayos cósmicos son núcleos de átomos ordinarios despojados de sus electrones. A medida que van acelerándose, las partículas van perdiendo sus electrones. Están caracterizados por su altísima energía y los distingue de otros tipos de radiación. Los rayos cósmicos son las partículas más energéticas que hay en el universo. Bueno, la radiación cósmica primaria está formada principalmente por protones, 90 y tantos %, partículas alfa, que las partículas alfa son 2 protones y 2 neutrones, núcleos de helio, que es el elemento que sigue en la tabla periódica, y núcleos más pesados, hasta plomo. Ahí va, esas son las abundancias: 85% de protones, 12% de partículas alfa y un 2% de electrones y positrones. Y hay como un 1% de núcleos pesados. Y son cosas raras, son bichos raros, la abundancia cómo va. Bueno, aquí está la comparación de las abundancias del sistema solar con las abundancias de rayos. Esto es Galactic Cosmic Rays, rayos cósmicos galácticos, son partículas que vienen de la galaxia. Entonces, digo, no es realmente una gráfica, pero es una manera de representarlo. Con una línea continua azul se representa las abundancias de rayos cósmicos galácticos, y con estas barritas rojas las abundancias del sistema solar, y ahí están los elementos, desde el hidrógeno hasta el iridio. Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro. Y pues si vemos, ahora están normalizados. Silicio es 100, ¿no? Para tener una manera de compararlos. Entonces decir, bueno, el silicio es 100 y vamos a ver relativamente y las abundancias se parecen mucho, excepto por algunas regiones como litio, berilio y boro, y lo que le llaman los subférricos. Ahí hay diferencias importantes. Hay una sobreabundancia, y mucha sobreabundancia de rayos cósmicos. En este caso, si se fijan, este eje es logarítmico. Entonces son como 5 órdenes de magnitud. Eso tiene que ver, si algún día tenemos chance de hablar, eso tiene que ver con formación estelar, ¿no? Y con el origen del universo. Son cosas que suceden en el medio interestelar. Hay spallation, hay choques, se rompen los núcleos más grandes y esos forman litio, berilio y boro, cuando que la síntesis primordial producto del Big Bang, ese no produce muchos litio, berilio y boro por las condiciones.
Bueno, ya vimos rápido que son los rayos cósmicos, son material normal del universo, excepto por algunas diferencias que sí hay explicaciones, por muchos años no las hubo. Y ahora este es el espectro de energía de los rayos cósmicos. Esto es el flujo. ¿Cuántas partículas me llegan por metro cuadrado, por segundo, por esteroradián, por unidad de energía? Y aquí esto es, lástima que no lo pueden ver, esto es 10 a la menos 30. Y esto es 10 a la 14. O sea, hay 44 órdenes de magnitud en energía. Se expande el fenómeno. Y aquí estos son los KeVs, que son 10 a la 3 electron volts. Y estos son los ZeVs, que son 10 a la 21 electron volts. 18 órdenes de magnitud en energía. No hay fenómeno en el universo que abarque ni tanta diferencia en flujo, ni tanta rango de energías. Hay partículas, esto es el viento solar, la primera jorobita, y después una cosa que se llama high speed streams. Los que hayan venido a otras charlas sabrán lo que es un high speed stream, es viento solar rápido. Después hay partículas que se producen en el medio interplanetario, que son las energetic storm particles. Estas son partículas energéticas que produce el Sol. Estos son otros bichos. Y lo que más nos va a ocupar en esta charla y lo que nos ocupa en el grupo de rayos cósmicos es este. Son los rayos cósmicos galácticos, que van más o menos desde cientos de MBs hasta 10 a la 21. 10 a la 21 electrónicos. Les decía, hay 4 regiones: partículas heliosféricas, que son las partículas de baja energía, que son estas, la rodilla y el tobillo. ¿Por qué le llaman rodilla y tobillo? Fíjense en esto. Y fíjense en esto. La rodilla, el tobillo. ¿Sí? Cambia la pendiente a una pendiente más pronunciada aquí en esta región, y aquí cambia la pendiente a una pendiente menos pronunciada. Entonces esto es como una pierna, por eso le llaman la rodilla y el tobillo. Algo pasa aquí, esto me da información, algo pasa acá, si tenemos tiempo hablaremos, pero lo más interesante para nosotros, o lo que estudiamos, es esta región, porque está muy curioso, ¿no? A ver, aquí son las más energéticas, pues hay muy poquitas, ¿no? Conforme empiezo a bajar en energía, pues como que se ocurre pensar que va a haber más y más y más y más partículas, y eso es lo que sucede en toda esta región. Hasta que llegamos aquí y yo reduzco la energía, pero de repente hay menos partículas, ¿no? Eso me está dando alguna información. Algo pasa entre que se producen y llegan a nosotros. Por eso sucede esto. Bueno, estas, que es las partículas de baja energía, menores de 20 GeVs, un GeVcito, aún se sabe las potencias de 10 GeV, ¿no? Un GeV son, ¿cuántos EVs? 10 a la cuánto? 10 a la 9, por ahí. K es 10 a la 3, M es 10 a la 6, G es 10 a la 9, T es 10 a la 12, P es 10 a la 15, E es 10 a la 18, etc. Bueno, entonces esas partículas tienen que ver con el Sol y son las que vamos a ver. Entonces, pues, ¿qué hace el Sol para hacer que en vez de que haya más, hay menos de repente, ¿no? Bueno, pues el fenómeno más conspicuo del Sol son las manchas solares. Alguien ya les habló del Sol. Esta es una mancha solar, una región más oscura en el disco solar, que además siempre andan en parejas, porque nos hablan de campos magnéticos. En los campos magnéticos siempre hay un polo positivo y uno negativo. No, hasta hoy en día no se conocen los monopolos magnéticos. Este es el tamaño de la Tierra, ¿no? Para que se den una idea de qué tamaño son las manchas solares. Y las manchas solares no son constantes. El Sol tiene un ciclo de actividad. De repente hay poquitas manchas solares, sube y baja. Y este es un registro desde 1750 hasta como 2015 más o menos, y ahí tenemos un ritmo del Sol, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Y en promedio esta subida y bajada son 11 años. Entonces hay un ciclo de actividad solar de 11 años, en que las manchas solares con campos magnéticos
muy intensos aparecen y desaparecen. Y aparecen en latitudes por ahí de 30, 40 grados norte y sur, y luego van migrando hacia el ecuador. Conforme aumenta el número y el sol se vuelve más activo, van migrando hacia el ecuador. Y a ver, fíjense en esto y en esto, como de qué les da idea, de algún animalito. ¿No? ¿No se parece a una mariposa? Alas de una mariposa. Mira, esto es como una mariposa y esto también. Entonces a esto se le llama el diagrama de la mariposa, así le llama. Y lo otro que está interesante aquí es que si se fijan, aquí hay muchas amarillas, ¿no? Como que está dominado por amarillas en el norte y azules en el sur. Y el siguiente ciclo está más azul en el norte y más amarillo en el sur. Y luego volvemos al amarillo en el norte y el sur azul. Bueno, es que el Sol, además de tener un ciclo de actividad de 11 años, tiene un ciclo magnético de 22 años. ¿Sí? Para que yo vuelva a tener una cosa similar a esta, tengo que esperar no 11, sino 22 años. El Sol tiene dos ciclos fundamentales: el de actividad, que es de 11 años, y el magnético, que es de 22. Y aquí me están diciendo, los azules son campos negativos como de menos 10 Gauss, y los amarillos son positivos, o sea, se invierte el campo magnético del Sol. En un ciclo está apuntando hacia el norte y el siguiente hacia el sur, y luego se vuelve a invertir. En la Tierra también, nomás que eso es... Hay otras manifestaciones. Cuando vemos imágenes de rayos X en el Sol, cuando estamos en el máximo, cuando hay muchas manchas, pues el Sol está muy brillante, ¿no? Entonces, así como ustedes dicen, el Sol a veces anda muy manchado y a veces no, a veces anda tranquilo, ¿no? Entonces, cada 11 años sucede esto. Hay muchas manchas, hay mucha emisión de rayos X, hay pocas manchas, los rayos X casi no aparecen. Y si le seguimos viendo, esta es la línea de emisión del Sol del fierro 14 veces ionizado, una línea verde, pues se ve verde. Cuando estamos en el mínimo, como por ahí del 2007, pues hay unos cuantos puntitos brillantes, ahí están unas cosas que se llaman los hoyos coronales, ¿no? Que se ven principalmente. Pero cuando estamos ya cerca del máximo, en la subida, 2012, se ve mucho más activo, muchísimos más puntos brillantes en esa línea, en rayos X y en donde quieran verlo, casi en cualquier. Entonces, las manchas solares me están hablando de que el Sol está más o menos activo, y no es nada más las manchas, sino hay muchas emisiones. Hay emisiones de rayos X, a veces de rayos gamma, desde luego en el visible, en el ultravioleta, en el infrarrojo, en radio, si lo viéramos por todos lados. Y bueno, el Sol, pues ¿de qué tamaño es? ¿Ustedes saben de qué tamaño es el Sol? Pues depende. Nosotros estamos dentro del Sol, ¿sí? Aquí está la evidencia. Durante eclipses solares, ustedes están muy chavos para haber presenciado alguno. Este fue padrísimo, en 1991, se vio aquí en México, 7 minutos la fase total. Aquí se ven, si se fijan, como estructuras que son líneas que se cierran. Estos son los helmet streamers, le llaman los cascos coronales, que me están hablando de campos magnéticos muy intensos. Pero cuando yo tapo la fotosfera solar, el círculo visible que siempre vemos, pues lo que veo es la corona, y veo que el Sol se expande, y se expande hasta 120 unidades astronómicas, 120 veces la distancia de la Tierra al Sol. Ese es el campo que domina el Sol. Y bueno, la conclusión aquí es, pues debe estar muy caliente ahí, ¿no? Porque si no estuviera muy caliente, pues no se expande, ¿no? O sea, el Sol de repente se aloca, hace cosas, y pues no se aguanta a sí mismo, no se aguanta a sí mismo, pues se expande. Y la corona forma lo que es el viento solar, y el viento solar se expande y se expande y se expande. Pero además, el Sol es un plasma. Un plasma es un gas ionizado, un gas que tiene separados sus electrones de sus núcleos, entonces reacciona a estímulos eléctricos, y si hay un campo magnético, como lo hay en el Sol, la ley de
Faraday me dice que dB de T es igual a rotacional de E. ¿Sí? Los que sean físicos, sí me... ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Bueno, y ahí hay un mundo entre sigmas. Si yo tengo una conductividad muy alta, el campo eléctrico no va a cambiar. No hay campos eléctricos dentro de los conductores. Entonces, si no hay campos eléctricos dentro de los conductores, dB de T, el campo magnético, el cambio del campo magnético con el tiempo, no existe. dB de T es igual a 0. El campo magnético es constante. Entonces, ¿qué pasa? El Sol está rotando, cada pedacito de Sol, digamos, se va expandiendo en línea recta, pero lleva impreso el campo magnético, y al rotar el Sol, pues todos los puntos que tienen el mismo origen forman una espiral de Arquímedes. Todos yo creo que han de haber visto lo que sucede en las regaderas de jardín, ¿no? Cuando riegan los jardines, los reguiletes estos. Si ustedes se fijan en cada gotita se mueve radialmente, pero el conjunto de gotitas que vienen del mismo chisguete forman una espiral. Bueno, es un fenómeno totalmente parecido debido a la alta conductividad del plasma solar. Entonces, el campo magnético interplanetario tiene esta estructura de espiral. Y aquí esto está en unidades astronómicas. Estos son 10, 20, 30, 40, 50 unidades astronómicas. Por aquí está Saturno. La Tierra pues está aquí en esta escala muy pegadita, ¿no? Y así se ven las líneas del campo magnético interplanetario. Y cuando yo lo veo en el Sol, los campos magnéticos del Sol en el norte, cuando empiezo a verlo, son de una polaridad, y en el sur son de otra polaridad. Y ahorita vamos a ver por qué le pusimos la bailarina a esto. Cuando el Sol está quieto, pues esto está padre. Esta línea del medio es la línea ecuatorial, ¿no? Donde cambia la polaridad de positiva a negativa. Estoy así y te voy a pasar así. O bueno, el Sol está apuntando hacia afuera en el norte, en este caso, y hacia el sur, hacia adentro del Sol en el sur. Bueno, pues tiene que pasar por cero en algún momento esa flechita, entonces ahí está el cero. A medida que el Sol se va volviendo más activo, esta cosa se va complicando cada vez más y más, hasta que tengo un desgarriate, ¿no? Ahí en el máximo solar no tengo realmente un ecuador magnético del Sol. Y aquí hablan de la falda de la bailarina. Bueno, si ustedes aquí en un lugar donde esté, eso estamos viendo el disco del Sol. Yo les estoy diciendo, eso se expande hacia el medio planetario y se lleva consigo, se arrastra. Se dice que las líneas del campo van congeladas en el Sol. Entonces, si además el Sol, si eso se está expandiendo y eso está rotando, imagínense cómo se verá en 3 dimensiones. En 3 dimensiones se ve así. ¿Sí? Esa línea ondulada, cuando la expandimos a tres dimensiones, es esta línea ondulada, la línea donde se invierte el campo magnético del Sol, y arriba de esta línea, en este caso es positivo, y abajo de esta línea es negativo. Entonces, la órbita de la Tierra, si está aquí, a veces se ve en la Tierra el campo negativo cuando está debajo de la hoja de corriente que se llama, y a veces se ve positivo cuando está arriba de la hoja de corriente. Ahora, esto está muy bonito y muy regular y se le llama la falda de la bailarina. Pero para nosotros eso no es tan regular. Si vemos la anterior, ¿sí? Pues está bastante irregular esto, ¿no? Bueno, todos ustedes han freído una tortilla, ¿no? O han visto cómo sale la tortilla ondulada, ¿no? Bueno, pues más que la falda de la bailarina, esta es la tostada, ¿no? Así, sin albur, sin ofender. Pero, pues es más bien como una tostada. Una falda de una bailarina es muy, muy regular, ¿no? Una tostada es más regular. Entonces, ese es el campo magnético, y además cambia. Estos son mediciones de un satélite, el Ulises, que fue el primer satélite que salió del plano de la órbita de los planetas. Todos los planetas están en el mismo plano, el plano de la eclíptica. Y este satélite, aprovechando el tirón gravitacional de Júpiter, lo sacaron al norte y al sur. Y esta es la primera excursión que hizo cuando el Sol estaba en un mínimo, y ahí
Si se fijan, todo está rojito y está como muy padre, no se mueve mucho. Esto es una medida de la turbulencia. Aquí hay un poco de turbulencia, pero después todo esto está rojo y en el sur todo está azul, todo está en la misma polaridad. Eso es en el mínimo de actividad, pero en el máximo de actividad solar, para empezar, la turbulencia está grandísima y después pues, hay cachos rojos, hay cachos azules por todos lados, entonces hay muchísima turbulencia. Todo esto para decirles que este es el medio en que llegan los rayos cósmicos, a la casa del Sol, a la biosfera. Y los que estudian rayos cósmicos, pues tenemos que saber de esto para deshacer la madeja, ¿no? Una vez que deshicimos la madeja de la atmósfera, el campo magnético de la Tierra, pues ¿qué les pasó a los rayos cósmicos en lo que llegaron de afuera del medio interestelar a nosotros? Pues pasan por la heliosfera. Hoy sabemos que bueno, el viajero 1 ya cruzó, y este está mal porque ya cruzó, ya anda acá afuera. Ya estamos en el medio interestelar a partir del 2012. Estamos como especie, ¿no? Como satélites de los gringos. Lo que yo digo, bueno, ya el viaje a las estrellas ya no es ciencia ficción, ya es ciencia, ¿no? Por ahí alguien le va a ver las orejas a Mr. Spock de repente. 124 unidades astronómicas, o sea, 124 veces la distancia de la Tierra al Sol es donde está la frontera de la casa del Sol, de la heliosfera. El viajero 2 anda un poquito más cerquita y billones. Eso es, cuidado cuando lean cosas en inglés. Un billón en inglés es 10 a la 9 y un billón en español es 10 a la 12. En inglés son 1000 millones y en español es 1 billón de millones. Entonces luego a veces uno se confunde. Pero bueno, esta es la estructura de la heliosfera. El viento solar se expande supersónicamente y cuando llega en las inmediaciones del viento solar, del medio interestelar, tiene que bajar su velocidad. Se forma lo que se llama una onda de proa. Lo mismito que pasa, bueno, similar a lo que pasa cuando ustedes van en una lancha, en un barco, siempre han visto como una onda de proa al frente. Bueno, el fenómeno es muy similar y eso marca la frontera. Ahí tenemos evidencia de que esto sucede. Esta es una foto de un telescopio de la nebulosa de Orión. Aquí está una estrella y ahí está su choque terminal. Está padre, ¿no? El final, ¿por qué se acaba la heliosfera? Yo tengo un gas que va avanzando contra otro gas que es el medio interestelar. Entonces este está haciendo presión para afuera y este está haciendo presión para adentro. Entonces ¿dónde se acaba dónde es la frontera entre los dos? Pues donde la presión de este se vuelve igual que la presión de acá. Y hay una serie de cosas que hay que tomar en cuenta: el campo magnético, la presión magnética, la temperatura, que me da una idea de la presión de empuje o ram pressure que le llaman, que es la velocidad. Y bueno, si juego con estos números, yo puedo llegar a una ecuación muy sencilla, pero aquí esta es la presión magnética, la presión térmica, la presión cinética por la velocidad, y se hacen estos cálculos, pero tengo que agregarle que de fuera hacia adentro también vienen los rayos cósmicos. También puedo pensar que eso es un gas. Y bueno, cuando uno hace las cuentas, que se las dejo de tarea a mis alumnos, es sorprendente ver que de esta ecuación tan sencilla nos sale un número muy parecido al que encontró el satélite. O sea, que no andaba tan mal. Y en el fregadero, en su caso, ustedes pueden hacer una heliosfera. Un chorro de agua que se va a expandir aproximadamente de manera radial, como el viento solar, ¿sí? Pero de un lado van a topar primero con la frontera del fregadero, entonces esto es como el medio interestelar, y ahí está, miren, ahí está la onda terminal del viento solar, y se va a hacer como una cola hacia acá, pues hacia donde está la parte más larga, ¿no? Este es el viento solar, este es el choque terminal, aquí está una región que se llama la heliofunda, donde el viento solar ya no es supersónico, pero todavía es viento solar. Y acá donde se acaba, que aquí de plano es la pared del fregadero. Pero bueno, ese es el símil y creo que es muy ilustrativo. Bien, entonces ya que les platiqué del Sol y que hay un ciclo solar, etc., los rayos cósmicos siguen al Sol. Aquí en azul tenemos la intensidad de rayos cósmicos en una cierta estación, y acá tenemos el ciclo de manchas solares. Cuando hay muchas manchas solares, hay pocos rayos cósmicos. Y cuando hay pocas manchas solares, hay muchos rayos cósmicos.
O sea, hay una anticorrelación. Mientras más activo está el Sol, eso como que actúa como una barredora que está echando para afuera a los rayos cósmicos. Y hay otra cosa importante. Los rayos cósmicos son el único fenómeno que se da cuenta de los dos ciclos del Sol. El ciclo de 11 años y el ciclo de 22. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en aquí llegan al máximo y luego empiezan a bajar. El siguiente ciclo llega al máximo, se está como en una meseta, con algunas variaciones, y baja. El siguiente ciclo otra vez llega y baja inmediatamente. Y el siguiente ciclo hay también como una meseta. O sea, hay ciclos picudos y hay ciclos chatos. Y eso depende de la polaridad del campo magnético del Sol. Porque las partículas cargadas sienten esa polaridad y por eso tienen manifestaciones distintas. Esta es la manera como descubrieron el fin de la heliosfera, fue con las partículas. Aquí tienen, estos son partículas de 70 MeV que llevaba el viajero 1, tienen una cierta abundancia y de repente ¡pum! Hay un brincote y es un aumento como de un 20%. Entonces algo pasó, ¿no? Los rayos cósmicos desde fuera se incrementaron y pasaron por algún lado y al mismo tiempo que los de adentro se escapan, ¿no? Y las partículas de más baja energía, de mucho más baja energía, lo que hacen es fluctuar, pero de repente ¡pum! Se van, se acabó, ¿no? Ya no hay partículas de aquí para adelante. Bueno, porque estas son partículas de la heliosfera, entonces o aquí se acaba la heliosfera o la heliosfera está conectada con el espacio interestelar. Eso fue septiembre del 2012 y aquí había, en septiembre del 2012, si le multiplican, andamos a finales de agosto, 8 por 3, 24, ¿no? Pero son 7, ¿no? 7 por 3, 21, es finales de julio, más o menos. En el día 210 el campo magnético tuvo un incremento grandísimo y ya vimos que las partículas empezaron a decrecer. Entonces, estos fueron los indicios de que habíamos llegado al medio interestelar. Eso fue en agosto de 2012. ¿Saben cuándo anunciaron que de veras habíamos pasado el límite de la heliosfera? En agosto de 2013. Se tardaron 12 meses en decidir que de veras habíamos salido del medio interestelar, de la heliosfera. Es como, digo, pues es cuando cruzamos la tercera frontera. Por muchos siglos el hombre estuvo clavado en la tierra. Después se inventaron los aviones, se fue hacia afuera y pudo ir a la atmósfera, después y pudo cruzar esa frontera. Después pudimos salir al medio interplanetario y cruzamos la magnetosfera terrestre, que fue la segunda frontera, y esta es la tercera frontera, ¿no? Por eso ya vamos a poder platicar con el doctor Spock, ¿no? Bueno, vamos a regresar. Los rayos cósmicos siguiendo al Sol tienen, pues ya lo vimos, variaciones de 11 y 22 años. También hay una variación diurna y hay otra cosa que se llama los decrecimientos foros. Estos son los datos de la estación de rayos cósmicos de aquí de Ciudad Universitaria. Es un mes, marzo de 2006, debía haberla cambiado. Y la intensidad sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y nos damos cuenta, si hacemos un análisis de Fourier, le ajustamos una serie Fourier, en promedio cada día nos da una cosa así. Esto fue para no el 88, el 98. Hay un máximo, más o menos, por ahí de las 3, 4 de la tarde. Eso tiene que ver con el juego entre la inclinación del campo magnético y la línea radial. El viento solar empuja radialmente hacia afuera, pero las partículas de rayos cósmicos son cargadas, entonces tienden a ir pegaditas a las líneas de campo. Entonces hay un juego entre la convección hacia afuera y la propagación de los rayos cósmicos a lo largo de la línea de campo. Y eso, si lo representan como dos vectores, nos da un vector como por ahí de las 6 de la tarde, y en cada estación así. Claro, eso suponiendo una cierta cantidad para el seguimiento solar y una cierta orientación del campo magnético, pero eso va variando, y en particular para 1998 no fue a las 6 de la tarde, sino como a las 4 y tantos, y eso me da una onda diurna. Bueno, eso se estudia. Esta cosa son los eventos más drásticos que hayamos visto. Fíjense, aquí esto está normalizado. Este es
menos 5, menos 10 con respecto a un 0. Esta es la estación de México. El 27, 28, 29 de octubre. Se llaman los eventos de Halloween del 2003. Y de repente en unas cuantas horas baja 5, 10, 15% la intensidad de la radiación. Eso es en México, y esta estación que está en Finlandia, aquí baja 5, 10, 15, 20, 25%. En unas cuantas horas. Entonces algo pasa en el Sol que emite algo que se perturba y baja. Y no es lo mismo México, que está muy cerquita del Ecuador, a Oulu, que está en Finlandia, allá cerca del círculo polar, ¿no? Y luego pasan otras cosas, y a veces este es el evento del Día de la Bastilla, porque es el 14 de julio, y en México hay un decrecimiento 2 como de 4%, y aquí en Oulu es casi del 10%, pero además aquí hay una aguja que no se ve en México. Bueno, estos son los rayos cósmicos solares, que sí llegan al norte, pero no llegan a la Ciudad de México. Y estas cosas suceden a consecuencia de algo que se llama las eyecciones de masa coronal. Ahí están viendo una. Y la escala de tiempo son unas cuantas horas. Es en el 2001, el 11 de abril, empieza a las 16 y algo y termina a las 18, son como 2 horas. Pero ahí está y eso se va expandiendo, y a veces cuando la Tierra está en el camino, pues pasan por la Tierra, y esos son los que provocan los rayos cósmicos. Ahí está otro más bonito, donde se ve incluso la estructura magnética, y aquí se ve pues el pistón, ¿no? El que va empujando a esa onda de choque, y estos a veces tienen una estructura espiral que también contiene las partículas y no deben escapar. En fin. Bueno, y cuando los rayos cósmicos llegan a la Tierra, esto es importante porque es el trabajo de Sandoval Vallarta. Así como la heliosfera, pues la Tierra también tiene una interacción, no con el medio interestelar, pero con el medio interplanetario, con el viento solar, y tiene una estructura muy parecida al campo magnético de la Tierra. Y entonces, cuando yo observo un rayo cósmico que me llega aquí a esta estación, no quiere decir, no es como un telescopio óptico que yo veo la estrella ahí, y ahí está. Si un rayo cósmico viene de ahí, pues no necesariamente viene de ahí. Tengo que calcular dónde entró al campo magnético de la Tierra. Y ese fue entonces se define una cosa que se llama la dirección asintótica, o sea, ¿dónde entró? Y esto fue o sea, si se fijan aquí, esta partícula llegaría aquí si no hubiera campo magnético, pero como si hay campo magnético hay una trayectoria que lo desvía y lo hace llegar a otro punto. Esto fue una de las contribuciones importantes de Sandoval Vallarta, pero ¿cómo le hacían, no, para calcular tantas trayectorias? A ver, si los rayos cósmicos son protones y llegan aquí, ¿qué hago? Tengo un modelo del campo magnético de la Tierra. Bueno, pues ¿qué hago? Agarro un antiprotón y lo inyecto hacia afuera. Si ese antiprotón se sale del campo magnético de la Tierra, quiere decir que esa es una dirección permitida. Si ese antiprotón no se sale, sino que regresa, pues por ahí no pueden venir protones. Entonces es una dirección prohibida. Y así fue como encontraron esto de los conos prohibidos y permitidos. Y para cada punto, pues hay una zona donde está el cono prohibido, ahí está el cono permitido, y el cono de penumbra, o sea, donde ciertas direcciones sí son permitidas y otras no. Y aquí están los conos permitidos de varias estaciones. Por ejemplo, México, que está aquí, latitud 20 grados, longitud menos 80 y tantos, pero lo que estamos viendo del cielo está en el hemisferio sur. El ejemplo más drástico de esto es la estación que está en el polo sur, y lo que está viendo es hacia el norte. Esa es la región del cielo que está cubriendo. Entonces, para hacer investigación en rayos cósmicos tenemos que tomar en cuenta eso. Y otra cosa que sucede es que los rayos, esto es latitud contra abundancia de rayos cósmicos. Muy en el norte y muy en el sur hay muchos rayos cósmicos y la abundancia va bajando, y hay un ecuador que además no coincide con el ecuador de la Tierra, con el ecuador geográfico. El ecuador de rayos cósmicos está por ahí de Tailandia. Si se fijan en estos numeritos, no sé si los alcanzan a leer, 17, 16, 15, 14, etcétera, hasta el 1. ¿Qué quiere decir esto? Por arriba de esta línea pueden llegar rayos cósmicos con un GeV
más o menos. Por arriba de esta línea, con 2, con 4, con 6, etc. O sea, para cada punto de la Tierra hay una energía. Aquí se habla de rigidez. No piensen en rigidez, piensen en energía. Para cada punto de la Tierra hay una energía umbral por debajo de la cual las partículas no pueden llegar. Aquí en la Ciudad de México la energía umbral son 8.2 GeV. Entonces, si yo utilizo esto, pues esto es un espectrómetro y puedo hacer espectroscopía de rayos cósmicos usando el campo magnético de la Tierra, y cuando hay eventos solares, etcétera, pues eso me sirve. Y el Sol emite partículas cuando hay ráfagas solares, que son explosiones que van desde el visible, el ultravioleta, los rayos X y hasta rayos gamma a veces. Y resulta que las ráfagas solares están conectadas con las eyecciones de masa coronal que expulsan esas que vimos hace rato. Ocurren muy frecuentemente en tiempos cercanos, y tan cercanos que a veces ocurre una. Es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién fue el primero, no? Y entonces hay quienes dicen que unas causan las otras causan las unas, pero si a veces son unas primero y luego la otra, si a veces es primero la eyección y luego la ráfaga, y a veces al revés, primero la ráfaga, pues no puede ser una la causa de la otra. Más bien lo que hoy se piensa es que son pues como una misma enfermedad del Sol, manifestaciones de la misma enfermedad del Sol. Si me lo permites, Primus, que tú sabes más de estas cosas. Y esas cosas, las ráfagas en particular, hay cientos de miles, este es un modelo de una ráfaga, ocurren cuando dos zonas de manchas solares de polaridad inversa se encuentran, se reconectan los campos magnéticos y ocurre una explosión y salen partículas del Sol y salen rayos X. Ahí